Jimena, a ver, ahí al comienzo algo hablaba de lo que fue la marcha del día de ayer, que creo que estuviste presente, ¿no? En el día de ayer en la marcha universitaria y más allá de eso, ¿qué pensás al respecto? La cuarta marcha federal universitaria, 200 días, ¿no? de reafirmar desde el Congreso la necesidad del financiamiento para nuestro sistema universitario. Creo que es fundamental. Hoy un poco repasaba los números ayer y hoy, escuchando distintos medios de cuánto está cobrando un profesor adjunto, alguien que tiene una dedicación completa de su tiempo a la enseñanza universitaria y algo así como 1.600.000 pesos. Imagínate que con esos salarios no se puede vivir, ¿no? Y la verdad es que es muy preocupada no solamente por la necesidad de que los docentes tengan un salario digno, un salario adecuado, muy preocupada porque esta situación los llevó a muchos de ellos, creo que el número es uno de cada cuatro a migrar hacia otro tipo de trabajo, ¿no? Hacia el sector privado, bueno, obviamente por el tema de salarial. Y eso hace que se pierda mucho, ¿no? La masa crítica de pensamiento, de formación en el sistema universitario, que además es lo que nos termina de formar a las personas para la vida, no solamente para el mundo del trabajo, sino para la vida, para las carreras, para lo que querramos hacer y aportar. Entonces, la verdad que la preocupación es enorme. Veo universidades, por ejemplo, como la UNTREF, con, con situaciones muy complejas, ¿no? En recortes en los docentes, en infraestructura no se puede hacer absolutamente nada. Ujú. Los centros de estudiantes con una mirada tratando de resistir todas estas políticas de financiamiento que impactan directo en la vida de los estudiantes. Entonces, la verdad es que la marcha de ayer fue multitudinaria desde todos los sectores, pero sobre todo había muchos jóvenes y eso me da mucho orgullo por un lado, pero también esperanza de pensar que para adelante vamos a tener una Argentina mejor. Y también hay algo que ya no se discute, que la universidad pública es una causa nacional, ¿no? Como Malvinas. Claro. ¿Crees esto que plantea el gobierno claramente está muy marcado que el equilibrio fiscal en esto de no se toca el equilibrio fiscal, que tiene que ver específicamente con eso, o hay una clara intención, y acá sí va lo ideológico, de darle la espalda y de financiar y bueno, ver qué pasa a largo plazo con la universidad pública si es que Milei sigue gobernando los próximos años? Hay una intencionalidad absolutamente clara. Si tenemos plata para generar incentivos o para permitir incentivos a las grandes empresas, muchas de ellas que ni siquiera están radicadas en Argentina, ¿cómo no vamos a tener plata para financiar a la universidad pública, ¿no? En esta cosa de ellos que plantean ese clivaje de, bueno, auditemos, auditemos. No Ujú. hay nada más para auditar. O sea, son entes autárquicos con sus propios presupuestos que con lo que tienen han funcionado lo mejor que han podido, ¿no? Entonces, Ujú. si hay dinero para financiar a los grandes grupos económicos, a la Sí, no pasa nada. concentración de los grupos económicos, ¿cómo no va a haber plata para financiar a la universidad pública, a la educación superior, a la educación secundaria, a la educación primaria? También pasa lo mismo con las escuelas técnicas, ¿no? Con el recorte que se le hizo, están con un presupuesto mínimo. El otro día estábamos revisando con algunos compañeros los números y realmente están así funcionando como con un promedio de 1.000.000 de pesos mensual para todo el desarrollo que hacen, Sí, ¿no? sí, sí, Te sí. lo cebo, por ejemplo, un caso que conozco, la técnica 2 de Ciudad Jardín, que tiene un proyecto muy asociado al desarrollo de autos de carrera, de una especialización específica. Ujú. Bueno, no tienen casi financiamiento, es terrible. Y por fuera específicamente de esta situación, viste que el gobierno tiene como varios frentes de conflicto abiertos. Justamente, ¿en qué momento y cómo lo ves al gobierno ya entrado el año, este año 2026? Bueno, a ver.
muy complicado, realmente muy complicado, muy desestabilizado. Creo que desde el caso Adorni, que ya cumple algo así de un mes y algunos días, Ujú. perdieron absolutamente el rumbo. Creo que todo el aparato que tenían para gobernar lo están orientando a ver cómo salen, ¿no? de esta situación y además también se han metido en un nivel de internismo que es muy difícil en estas circunstancias gobernar para el afuera, pero también empiezo a ver que en la calle distintos grupos, espacios, empiezan a hacer sentir mucho más fuerte su reclamo. Por ejemplo, en este momento hay un grupo de empresarios que están acompañando los 700 despidos de el INTI, de los trabajadores del INTI. Ujú. Están al mismo tiempo los jubilados en el reclamo de todos los miércoles. Hay otro grupo de personas, hoy eh, revisando fechas, el PAMI cumple 50 años. Sí, Hay gente en los distintos puntos de PAMI del todo el país haciendo reclamos porque no le entregan más los los medicamentos, porque medicamentos. muchos médicos se desafiliaron de ese sistema, entonces te dan turno recién para septiembre, octubre. El sistema está absolutamente detonado, no solo la educación, la salud, la ciencia, la tecnología. Creo que se llegó a un nivel muy complejo y además la gente se empieza a dar cuenta de que si bien, o sea, hay una cuestión quizás en la economía de cierto manejo quizás de la inflación, la realidad es que la gente no solamente los votó para que mejoraran la situación económica o la macroeconómica, sino porque querían que acabara con la casta y la corrupción, y lo único que ven es que el presidente Milei defiende a la casta y defiende la corrupción, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno empieza a tomar la curva de declive donde probablemente sea muy, muy difícil salir de eso porque no están haciendo nada de lo que le prometieron a la gente. Jimena, y en este contexto, vos sos del Frente Renovador, ¿qué estás viendo respecto a la figura de Sergio Massa? ¿Cómo se plantea el próximo año? Claramente está en el armado del peronismo que se plantea para el 2027, pero ¿qué nos podés contar de Sergio Massa? Mira, Sergio está trabajando en la unidad, charlando con muchos dirigentes del interior, de la provincia de Buenos Aires. Cree que es el momento para estar juntos, para estar unidos, para plantear un frente anti-Milei que nos permita salir de esta situación en la que estamos y lo veo muy en eso, ¿no? Muy comprometido con este nuevo proceso, sin pensar en candidaturas, no lo veo en que estén pensando en absolutamente ninguna candidatura, lo veo hablando con los empresarios, con los trabajadores, con los jubilados y pensando en el futuro de la Argentina, de cómo salimos de estos años que fueron muy difíciles para el sistema productivo, para los trabajadores, para los docentes, para los médicos, para los jubilados y las jubiladas. Lo veo en ese rol. Y al peronismo en general, ¿cómo lo observás? Desde mi punto de vista, te digo esto, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, la verdad que uno ve que la cuestión de interna, así como se habla de la Libertad Avanza, como el PRO tiene la suya, en el peronismo todavía sigue haciendo mella, ¿no? En este objetivo que es la unidad para el próximo año, uno ve que hay sectores que se están pegando duro todavía. Sí, claro, es parte del proceso de construcción que se viene, de construcción de nuevos liderazgos. Eh, Esto se dio siempre, ¿no? Cuando hay procesos de transición, después de algunos procesos que duraron décadas, es natural y esperable que haya discusiones y distintas miradas sobre los valores, los propósitos, el plan de gobierno que se quiere para la Argentina que viene. O sea, no me preocupa tanto eso. Sí, quizás me parece que en este tiempo hay que tener una mirada mucho más sensible
a la ciudadanía y que no sé si es tan necesario exponer los trapitos al sol. Me parece que está bien discutir, me parece que está bien pelearse, pero sobre todo me parece que hay que hacerlo de puertas adentro, sin tanta exposición mediática, sin tanta cosa en redes, porque la gente la está pasando muy mal, ¿no? Y si no entendemos eso, no vamos a entender cómo va a ser la reconstrucción de este nuevo periodo, de este nuevo proceso que va a comenzar, que necesita un peronismo renovado, que necesita un peronismo con nuevas ideas, que necesita un peronismo ordenando la macro y entendiendo que Argentina se tiene que plantear de nuevo esos maravillosos planes quinquenales que pensó Perón para la Argentina del futuro. Bien, En entonces, ese sentido, bien, sí, en no, ese sí. sentido no mucho más. Sí pensar en esto, que creo que los dirigentes deberían pensar en este momento mucho más en la gente que en sus propias decisiones o diferencias. Perfecto, lo mismo me imagino aplica para el peronismo de 3 de febrero. Hace poquito hubo una elección en el Partido Justicialista, también un peronismo local muy heterogéneo. Y en 3 de febrero cambió algo la elección o sigue igual que previo al comicio? Mira, con mucha sinceridad, Sí. obviamente, cuando uno pasa por un proceso electoral, hay ganadores y hay perdedores. Y esto es un dato de la realidad, ¿no? Ujú. Después, lo que suceda posteriormente tiene que ver con una lógica que no está separado de cómo se dan los armados a nivel nacional, provincial, y también hay una consecuencia de eso en 3 de febrero. Claro. Yo no sé si después del proceso electoral se ordenó más o menos. Lo que sí creo es que el peronismo de 3 de febrero en el 2027 tiene una enorme oportunidad porque hay un gobierno que está muy desarmado, con una gestión que la verdad personalmente me alarma y me da bastante pena porque veo a 3 de febrero muy deteriorado en materia de limpieza, recolección de residuos, seguridad. Por eso creo que el peronismo de 3 de febrero tiene la obligación de ser más consciente, más responsable dirigencialmente y sentarse a planificar cómo va a encarar el 2027 todo junto. Es lo que espero de mis compañeros, lo que te digo a vos acá, se lo digo a quienes hablo, con quienes tienen la voluntad, las ganas de ser candidatos en el 2027. Creo que, de nuevo, el peronismo tiene una chance histórica y que además estoy convencida de que el pueblo de 3 de febrero es mayoritariamente peronista, pero necesita un peronismo que lo entusiasme, un peronismo con nuevas ideas, un peronismo que rediscuta de nuevo cuestiones básicas, pero siempre sobre los ejes de la seguridad, de la educación, del trabajo, de la aspiración social, ¿no? De la movilidad social. Por eso creo que está la oportunidad y mi compromiso es trabajar para que el peronismo sea la alternativa de gobierno de cara al 2027. Perfecto, Jimena, te mandamos un saludo grande, gracias. Muchas gracias.